Tutora, muy buenos días. Mi nombre es Paula Sofía Fonvaltera Virama. Soy estudiante de Ingeniería Industrial. Pertenezco al grupo 359 del curso Física General y a continuación voy a realizar la sustentación del ejercicio 1 de la tarea 1, que es la cinemática. Bueno, lo primero que nos piden es ingresar al enlace que nos lleva a un simulador de movimiento rectilíneo. Entonces aquí podemos ver los deslizadores. Podemos ubicar al motociclista y pues ahora procederemos a hacer todo lo que nos diga en la guía. Bien, lo primero que nos dicen en el paso 2 es realizar un ajuste con los deslizadores de la posición inicial, velocidad inicial y la aceleración. Nos dice que la posición inicial la dejemos en cero. La velocidad inicial debemos tomar el último dígito de nuestro número de documento, que en mi caso es el número 5. Así que lo tomaremos y nos dice que en la parte decimal pongamos el número de nuestra preferencia, el que queramos. Yo elegí el número 2, o sea, 5,2 metros por segundo, quedaría la velocidad inicial y que dejemos la aceleración en ceros. Entonces vamos a hacer esto. Velocidad inicial en 5,2. Vemos el movimiento que hace el motociclista, los datos, y ahora que termina, nos da la opción de exportarlos. Yo ya los exporté, están aquí. Estos son los datos de la aceleración cero, pero la velocidad igual a 5,2 metros por segundo. Como podemos observar, la posición del sujeto va aumentando de una forma proporcional, es decir, 5,2 más 5,2 en el segundo son 10,4 y así va aumentando 5,2 cada segundo, como bien lo dice la fórmula de velocidad. 5,2 metros cada segundo. Perfecto, ahora aquí está el pantallazo, como lo solicita la guía. Y ahora, en el segundo paso, nos dice que hagamos lo mismo que acabamos de hacer, pero cambiamos el valor de la aceleración por un valor mayor que cero. Lo podemos elegir libremente, así que yo lo que opté por hacer es cambiar el 5,2, pasarlo al revés y dejarlo en 2,5. Entonces voy a dejar la aceleración en 2,5 y veremos el movimiento que realiza. Perfecto. Los datos aparecen aquí. Estos son los datos con aceleración igual a 2,5 metros por segundo al cuadrado. Como podemos ver, cambia totalmente la posición y la velocidad. Ya no es constante, sino ya empieza a aumentar de una forma proporcional también. Perfecto. Nos dice que coloquemos los datos de cuando la aceleración es igual a 0 metros por segundo al cuadrado, que son estos, los del primer ejercicio. Como podemos ver, la velocidad permanece constante cada segundo y la posición va cambiando, como le dije anteriormente, va aumentando. Aquí pusimos los datos de cuando la aceleración es diferente a cero, es decir, cuando la aceleración está en 2,5 metros por segundo cuadrado, que fue lo que elegimos. La velocidad ya no permanece igual, sino va aumentando de una forma proporcional, igual la posición y pues el tiempo va transcurriendo a medida que sucede todo esto. Para un análisis de datos debemos realizar una gráfica de posición en función de tiempo, velocidad en función de tiempo y aceleración en función de tiempo. Aquí están las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, que significa que es cuando la aceleración es igual a 0 metros por segundo, o sea, la velocidad puede ser constante a medida que pasa el tiempo. Entonces, aquí podemos ver la gráfica de posición en función de tiempo, la de velocidad en función de tiempo y la de aceleración en función de tiempo. Estas tres gráficas pertenecen al movimiento rectilíneo uniforme. Por otro lado, cuando la aceleración es diferente a cero, que es el caso de 2,5, que fue lo que elegí, cambia totalmente y pasa a ser del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, como podemos ver, la posición en función de tiempo se vuelve una curva parabólica. En cuanto a la velocidad en función del tiempo, van aumentando de una forma proporcional ambos. Y en cuanto a la aceleración en función de tiempo, pues la aceleración permanece constante, pero lo que varía pues es la velocidad y el tiempo. Entonces, el análisis que obtuve es que de acuerdo al simulador y conforme con lo que aprendí sobre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, considero que en los casos de MRU, si se aumenta el tiempo, la distancia recorrida también aumenta de una forma proporcional. Y si la velocidad es mayor, el objeto cubrirá mucha más distancia en el mismo tiempo.
Por otro lado, en el MRUA, si la aceleración es positiva, es decir, que va aumentando, la velocidad del objeto y el tiempo aumentan también. Es decir, a mayor aceleración, el objeto alcanza mayores velocidades y más rápidamente. Entonces, para diferenciar el movimiento rectilíneo uniforme del MRUA, a partir de las características de las gráficas de movimiento que vimos anteriormente, lo que yo encontré es que en cuanto a la posición en función de tiempo, en el MRU la gráfica es una línea recta inclinada y hay una pendiente que es constante. En cambio, en el MRUA la gráfica es una curva parabólica y la pendiente cambia de acuerdo al tiempo, o sea, aumenta si se acelera y disminuye si se desacelera. En cuanto a la velocidad en función del tiempo, la gráfica es una línea horizontal y tiene un valor constante de velocidad en el MRU. Pero en el MRUA la gráfica es una línea recta inclinada. La pendiente corresponde al valor de la aceleración constante. Por último, la aceleración en función del tiempo. En el MRU la gráfica es una línea horizontal en donde la aceleración es igual a cero, es decir, no se ven afectados la velocidad y el tiempo porque no existe una aceleración. Pero en el MRUA cuando la aceleración tiene algún valor, la gráfica es una línea horizontal, pero en un valor diferente a cero. Ya no es abajo en cero, sino en el sitio donde lo ponga, 1, 2 o en nuestro caso 2,5. Y pues aquí sí va aumentando la velocidad y el tiempo de una forma proporcional a ambos, de acuerdo a la aceleración que existe. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Cuando es cero, el movimiento pasa a ser uniforme con velocidad constante, es decir, se vuelve un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? En el movimiento rectilíneo uniforme, el área bajo esta línea es un rectángulo. Su base, es decir, el eje X, es el tiempo y su altura, que está en el eje Y, es el valor constante de la velocidad. Por otro lado, en el MRUA, el área bajo la curva en este caso es un trapezoide. Entonces, esto también representa desplazamiento. Mientras más tiempo se acelere, más grande será el área y a su vez el desplazamiento. En este ejercicio de aplicación, lo que nos piden es que por medio de la ecuación de velocidad debemos hallar la velocidad del motociclista en los tiempos t igual a 25 segundos y t igual a 35 segundos. Entonces, esta es la ecuación de velocidad. Vamos a marcar. Entonces, en ambos lo que debemos hacer es reemplazar los valores que nos dan. ¿Y cuáles son? En el rectilíneo uniforme solo nos dan el tiempo porque aceleración no existe. Entonces procedemos a reemplazar el tiempo y pues la velocidad inicial que ya la tenemos. Entonces, teniendo en cuenta que la fórmula de velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, reemplazamos. Velocidad inicial son 5,2 metros por segundo, más, esto no lo deberíamos poner porque pues el cero anula todo, pero pues igual lo ponemos para aclarar. Aceleración, que en este caso es 0 por 25 segundos, que es lo que nos piden. 0 por 25 pues es 0, entonces nos quedaría una velocidad, perdón, de 5,2 metros por segundo. Lo mismo pasa cuando el tiempo es igual a 35 segundos, sigue siendo la misma velocidad. Para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tenemos otro valor, que es la aceleración, que es igual a 2,5 metros por segundo cuadrado. Y los mismos tiempos, procedemos a reemplazarlos y aquí sí debemos hacer una multiplicación. Entonces, 5,2 metros por segundo más la aceleración 2,5 metros por segundo al cuadrado por 25, eso nos da 62,5 y si lo sumamos nos da un total de 67,7 metros por segundo. Entonces, esa sería la velocidad para cuando el tiempo es igual a 25. Lo mismo hicimos aquí, cuando el tiempo es igual a 35 segundos. Y bueno, considero que esto sería todo. Espero que pues esté solucionado de una forma correcta y un feliz resto de día.